buenas noches, estimados colegas. Sean bienvenidos a esta clase gratuita de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado del país. En esta oportunidad nos acompaña el doctor José María Pacori Cari. Con él trataremos nuestro tema del día de hoy de la clase gratuita Principios del Derecho Administrativo. Le damos la bienvenida. Estamos en vivo, en directo, doctor, con usted. La cátedra es suya. Muy buenas tardes. En esta oportunidad hablaremos de un tema fundamental en el derecho administrativo, como es el tema de los principios generales del derecho administrativo. Entonces, pasemos a nuestras diapositivas y en lo que sea pertinente veremos algún modelo descrito, es decir, la aplicación práctica de cada uno de estos principios generales del derecho administrativo. Cuando hablamos de los principios generales del derecho administrativo, generalmente tratamos de confundirlos con los principios del procedimiento administrativo. Esto no es tan negativo o es equivocado, porque generalmente muchos de los principios del procedimiento administrativo general también son considerados principios desde el punto de vista del derecho administrativo en su conjunto, pero no debemos confundirlos. El día de hoy vamos a hablar en específico de los principios generales del derecho administrativo que conforme a la doctrina del derecho administrativo son los más importantes. Recordemos que los principios del derecho administrativo son principios abiertos, no son un número taxativo de los mismos. Pero en esta clase vamos a hablar de los principios más importantes. ¿Y por qué son los más importantes? Porque son los que mejorarán la actividad administrativa en el Perú. Pero antes de ingresar a hablar de los principios, veamos en nuestra pizarra una ubicación más o menos resumida de lo que es el derecho administrativo y sus temas fundamentales. Porque sabiendo lo que es el derecho administrativo y cuáles son sus temas fundamentales, usted va a poder saber dónde podemos aplicar los principios generales del derecho administrativo. Entonces vayamos a nuestra pizarra para ver la teoría general del derecho administrativo. Cuando hablamos del derecho administrativo, nos referimos a una rama de la ciencia del derecho que se ocupa ¿de qué? De las relaciones entre un administrado y una entidad pública. Y también se ocupa el derecho administrativo de las relaciones entre entidades públicas. Es decir, que el derecho administrativo se sustenta en la regulación de relaciones jurídicas entre administrados y entidades públicas y entre entidades públicas. Ejemplo, un procedimiento administrativo de fraccionamiento de deuda tributaria que inicia un pensionista respecto de una municipalidad. Un convenio interinstitucional que realiza una municipalidad distrital con la RENIEC. Son ejemplos de cómo el derecho administrativo funciona. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el derecho administrativo se dice que nos acompaña desde que nacemos, porque obtenemos un acta de nacimiento que no es más que un acta administrativo hasta que fallecemos, cuando se expide el acta de defunción. Entonces, de esa manera podemos ver la importancia del derecho administrativo. Ahora, este derecho administrativo tiene temas fundamentales. ¿Y cuáles son esos temas fundamentales? Uno de los temas fundamentales del derecho administrativo, y según la doctrina del derecho administrativo, es la organización administrativa. Ese es el primer tema fundamental. Se dice que la organización administrativa es la columna vertebral del derecho administrativo. ¿Y qué vemos en la organización administrativa? Vemos tres temas fundamentales: la personalidad jurídica,
2, los órganos. Y 3, los cargos públicos. Ese es el tema fundamental del derecho administrativo. La organización administrativa va a tener una especial consideración en cada estado. Por eso se establece que el derecho administrativo generalmente es un derecho nacional. Ahora bien, ¿cuál es el segundo tema fundamental? La organización administrativa, para manifestar su voluntad, tiene que hacer uso de una figura importante, que es el procedimiento administrativo. Una vez que está organizada, necesita manifestar su voluntad. Y para manifestar su voluntad, ¿de qué hace? Uso del procedimiento administrativo, que son actos y diligencias. Pero ¿para qué son estos actos y diligencias? Estos actos y diligencias tienen por objeto la emisión de el tercer tema fundamental, el acto administrativo. El tercer tema fundamental del derecho administrativo. El acto administrativo no es más que la declaración unilateral de voluntad de una entidad pública destinada a afectar las situaciones jurídicas de los administrados. Pero ¿qué pasa si el silencio administrativo, que es un conjunto de actos y diligencias, no termina en el acto administrativo? En este caso, el acto administrativo podemos ejemplificarlo generalmente por una resolución. Pero ¿qué pasa si no se emite la resolución? Aparece otro tema fundamental, un cuarto tema denominado silencio administrativo. Y cuando hablamos del silencio administrativo, debe tener en cuenta usted que puede ser de dos tipos, el silencio positivo y el silencio negativo. Como regla general, toda pretensión que afecte el interés público o implique una obligación de dar o hacer a cargo del Estado, se entiende que es silencio administrativo negativo. En los demás casos siempre será positivo. Ahora, ¿qué pasa si el acto administrativo y el silencio afectan al administrado? Entonces, para eso se crea un quinto tema. El quinto tema es el control jurídico, que no es más que en el Perú que el proceso contencioso administrativo. Y en el proceso contencioso administrativo, ¿qué pasa? Pasa que tenemos aquí al juez y el juez va a realizar un control de la actividad administrativa. Actividad administrativa. Después que tenemos el proceso contencioso administrativo, debemos notar que aquí tenemos a la organización administrativa, ¿no es cierto? Y ahora, esta organización administrativa, dijimos que tiene como elementos a los órganos y a los cargos públicos. Ya. Estos órganos para prestar, o la entidad pública, para prestar servicios, ¿qué requiere? Necesita recursos materiales y también necesita recursos personales, recursos humanos. Pero para obtener tanto recursos materiales como recursos personales, se requiere de otro tema importante, que es la contratación pública. Contratación pública, que hace uso no solamente del contrato público, sino también de la figura de la licitación, que es un procedimiento de selección tendiente a garantizar las mejores ofertas para que el Estado preste un mejor servicio a la colectividad. Ahora, esta contratación pública, ¿para qué nos sirve? Uno, para obtener bienes. Entonces, en ese tema, si bien es más grande, pero nos lleva a hablar del tema del patrimonio
público. ¿Y a qué se refiere el patrimonio público? Bienes estatales, ya sea de dominio público o de dominio privado. Ahora, no solamente el Estado o la entidad pública necesita de patrimonio público, necesita alguien que utilice este patrimonio público. Entonces hablamos de un octavo tema que es del empleo público. Es decir, del personal que presta servicios dentro de las entidades públicas. El empleo público no es un tema que se estudia dentro del derecho laboral, es un tema que se estudia dentro del derecho administrativo por sus especiales connotaciones. Recordemos que el derecho administrativo implica el estudio de relaciones entre personas y entidades públicas. Por lo tanto, ingresa dentro de estas personas a los servidores públicos con las entidades públicas. Entonces, este tema es un tema netamente del empleo público dentro del derecho administrativo y no dentro del derecho laboral. Ahora, ¿para qué tanto organizarnos, emitir actos administrativos, crear la figura del silencio administrativo, realizar un control, contratar patrimonio y empleo público? ¿Esto por qué? Porque necesitamos preservar a favor de la comunidad y garantizar mejores servicios públicos. Entonces, el servicio público es otro tema fundamental del derecho administrativo. Es el objetivo del derecho administrativo. El derecho administrativo, a diferencia del derecho empresarial, no está destinado a obtener lucro. El derecho administrativo lo que busca es garantizar el interés público de la colectividad en su conjunto. Ahora, y eso lo hace a través de mejorar el sistema, los servicios públicos de agua, luz, desagüe, teléfono. Esto nos lleva a dos temas importantes. Uno, el poder de policía. El poder de policía. Cuando hablamos del poder de policía, no necesariamente debemos confundir a este poder con la Policía Nacional del Perú, sino que cuando hablamos del poder de policía nos referimos a la limitación a la libertad de las personas que impone el Estado. Ejemplo, cuando uno está yendo de viaje por la autopista, ve señales de tránsito. Estas señales de tránsito no son más que la manifestación del poder de policía. Entonces, el poder de policía limita la libertad de las personas, mientras que otra figura importante es la expropiación. Mientras este limita la libertad, este limita la propiedad. Por situaciones de fuerza mayor o interés público, es posible que el Estado afecte la propiedad privada a través del pago de un justiprecio y por una disposición de la ley. Entonces, es la expropiación. Ahora, toda esta situación que vemos aquí, toda esta situación se ve sustentada en algo. No es que uno lo hace porque sí y no va a tener ninguna consecuencia si se hace mal las cosas. Entonces, este tema nos lleva a la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa, ya sea de las entidades públicas, de los órganos o servidores públicos. Y esta responsabilidad administrativa engloba a todos los temas que hemos visto anteriormente. Un 13º tema es el tema y es lo interesante del derecho administrativo, es el tema de la empresa pública. ¿Por qué es un tema interesante? Porque nos muestra que el derecho administrativo no se limita a sus áreas de trabajo, sino que va evolucionando un derecho administrativo económico,
donde podemos hablar de la intervención del Estado en la actividad empresarial. Y esto lo hace a través de las empresas públicas, que no tienen un fin lucrativo, sino que tienen la finalidad de subsidiar lo que la actividad privada no realiza. Entonces, con esto podemos ver los 13 temas más importantes del derecho administrativo, los cuales usted los puede ver en nuestro libro, el Manual de Derecho Administrativo, que hemos publicado en este mes. Ahora, a partir de esto, los principios que vamos a ver a continuación son principios que usted puede aplicar en cada uno de estos ítems. No solamente es para el procedimiento administrativo, acto administrativo, contratación pública, sino para todo el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque los principios del derecho administrativo están aquí en la base, los sustentan. Y a través de esos principios podemos afirmar que las normas del derecho administrativo no tienen vacíos. Porque si habría un vacío, inmediatamente el vacío es integrado a través de los principios generales del derecho administrativo que vamos a ver a continuación. Veamos nuestras diapositivas. En esta primera diapositiva vamos a establecer qué son los principios del derecho administrativo. Entonces, tenemos que los principios son las fuentes del derecho que sirven de criterio orientador e interpretativo de las normas del ordenamiento jurídico, garantizan su coherencia y plenitud. Es decir, si encontramos algún vacío en las normas del derecho administrativo, usted tranquilo, no se preocupe. ¿Cómo llenamos ese vacío? Para eso usted debe saber qué principios del derecho administrativo existen. Y esos principios son los que llenarán ese vacío. Por eso se dice que estos principios sirven de criterio orientador, orientan la actividad del funcionario o servidor público, no solamente del abogado. Eso es lo interesante de estos principios. Es un criterio orientador e interpretativo de las normas del ordenamiento jurídico. Es decir, no solamente orienta la actividad administrativa, sino que también, si es que hay alguna deficiencia, defecto, vacío, interpreta las normas del derecho administrativo. Dice, cuando se hace referencia a los principios generales del derecho administrativo, es para establecer los criterios fundamentales que sirven de base para la actuación administrativa. En el caso de la existencia de un conflicto normativo, estos principios servirán para su solución. Si es que existe un conflicto entre dos normas administrativas, este conflicto de normas administrativas se resolverá a través de la aplicación de los principios generales del derecho administrativo. Ojo, el listado de los principios del derecho administrativo no es taxativo, sino que es numerus apertus, o sea, es abierto. Cada cierto tiempo vamos a encontrar a través de una decantación de los casos prácticos principios que surgen en el derecho administrativo. Entonces, la actividad del especialista en el derecho administrativo es estar atento a ver la existencia de un nuevo principio, el cual que una vez que lo hemos decantado y lo tenemos, lo sacamos a la publicidad y una vez público ya es posible de su aplicación por parte de los servidores o ciudadanos que tienen que ver con el derecho administrativo. En esta oportunidad vamos a hablar de 21 principios del derecho administrativo. Legalidad, interés público, buena administración, autotutela, subsidiariedad, adecuación, diferenciación, publicidad, transparencia, prevención, precaución, proporcionalidad, impersonalidad, imparcialidad, responsabilidad, control jurisdiccional, verdad material, buena fe, informalismo, impulso de oficio y gratuidad. Entonces pasemos ahora a ver cada uno de estos principios, teniendo en cuenta que los principios básicos que usted no debe olvidarse en el derecho administrativo son dos y son los primeros: el principio de legalidad y el principio de interés público. Estos son básicos en su conocimiento del derecho administrativo. Entonces, cuando le digan cuáles son los principios generales del derecho administrativo, siempre debe decir legalidad
interés público. Lo demás ya es a partir de ya una especialización. Son importantes, sí, pero lo básico es el principio de legalidad y el principio de interés público. ¿Qué entendemos por principio de legalidad? El principio de legalidad impone que la administración pública esté sujeta a la ley y que encuentra su fundamento en esta. Este principio tiene diferentes significados. La acción administrativa no es contradictoria a la ley. Se debe dar cumplimiento formal y sustancial de la ley. Este principio de legalidad no crean que solamente es teoría. En el ordenamiento jurídico peruano encontramos este principio positivizado en el artículo 4 del título preliminar numeral 1.1 del TUO de la ley 27444, que indica: las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas. Entonces, encontramos que el principio de legalidad sí está positivizado en nuestro ordenamiento jurídico. Veamos en pizarra un pequeño desarrollo de este principio. Entonces, cuando vemos este principio, vamos a encontrar lo siguiente. Cuando hablamos del principio de legalidad, vamos a encontrar su oposición con otro principio importante, el principio de libertad. Y el principio de libertad está previsto en la Constitución Política del Perú de 1993, cuando indica que nadie está obligado a hacer aquello que la ley no manda, ni prohibido de hacer aquello que ella no prohíbe. Es el principio de libertad. ¿Y por qué se opone al principio de legalidad? Porque el principio de legalidad implica que el servidor público, ya no la persona, sino el servidor público, solo puede hacer aquello que le permite expresamente la ley. Entonces, encontramos una dicotomía entre el principio de legalidad y el principio de libertad. Por la legalidad, la autoridad administrativa solo puede hacer aquello que la ley le faculta. Por el principio de la libertad, el administrado puede hacer todo aquello que la ley expresamente no le prohíba. Por eso se oponen y a la vez se complementan. Ahora, cuando vemos en la diapositiva, vimos que por este principio la autoridad administrativa debe respetar la Constitución. Esto parece algo simple, pero se complica, tiene un trasfondo muy interesante. Algunos a nivel nacional decían: si como autoridad administrativa yo, gerente municipal, debo actuar conforme a la Constitución, cuando yo considere que una norma contraviene la Constitución, puedo inaplicar la norma y decir que me apoya en la Constitución. Eso significaba que ¿es posible que la autoridad administrativa realice un control difuso? La respuesta es no. Esto crearía arbitrariedad. ¿Y por qué no? Porque la misma Constitución Política del Perú otorga el control difuso al Poder Judicial, a los jueces que actúan con independencia y están encargados a administrar justicia en nombre de la nación. Por lo tanto, las autoridades administrativas no pueden aplicar el control difuso inaplicando una ley para hacer prevalecer la Constitución. Cuando le dice la norma que por principio de legalidad la autoridad administrativa debe respetar la Constitución, no implica que ese respeto a la Constitución implique la inaplicación de leyes. Por eso viene la segunda parte. La autoridad administrativa debe respetar la Constitución, las leyes. Pero cuando habla de leyes, debe entenderse en sentido formal y en sentido material.
¿A qué nos referimos? En sentido formal, cuando dice que debe respetar la ley, se refiere a la ley del Congreso. Y en sentido material, cuando se dice que debe respetar la ley, nos referimos a todas las normas administrativas. Un decreto supremo, una ordenanza regional. Y por último dice la Constitución, la ley y el derecho. Entonces, como el derecho, lo que significa, y debemos entender por derecho, es que la autoridad administrativa, si bien no realiza un control difuso, sí debe observar los precedentes vinculantes que emite la Corte Suprema. O los precedentes vinculantes que emite el Tribunal Constitucional. Este principio de legalidad, por ejemplo, se manifiesta en lo que es una resolución, por ejemplo, de alcaldía. Estamos haciendo un ejemplo. Entonces acá ponemos 001-2022. Entonces acá ponemos el vistos y en los considerandos. Aquí encontramos la aplicación práctica y donde debe poner mayor atención el servidor público que emite la resolución. ¿Por qué? Porque cuando emite la resolución, la motivación debe ser sustentada en derecho. O sea, unos fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Y cuando hablamos de fundamento de derecho, esto se hace obligatorio. ¿Por qué? Porque cuando él emite su resolución y debe motivar en derecho, debe respetar la Constitución, las leyes y el derecho en su conjunto. De tal manera que cuando emite una resolución de alcaldía, puede hacer uso de los artículos referentes a la Constitución. También puede hacer uso de las leyes, en específico, artículos de las leyes, reglamentos. Y también puede sustentar en lo que indica la Corte Suprema o el TC. Y a partir de eso emite su resolución, se resuelve. Y una vez que se resuelve, decide aquí y culmina el acto administrativo. Entonces, conocer el principio de legalidad es importante para que usted como autoridad administrativa emita una resolución ajustada a derecho. Y si está ajustada y sustentada a derecho, ¿qué va a implicar? Que no va a poder declararse su nulidad. Y va a ser firme la resolución. Tan firme va a ser que ni siquiera el Poder Judicial podrá afectar el contenido del acto administrativo que se ha emitido. Veamos ahora el otro principio. Principio de interés público. Aquí estamos en nuestra diapositiva y dice, en este punto hemos colocado dos partes importantes, porque a veces cuando a una persona le decimos interés público, el ciudadano dice, ya, eso del interés público es tan genérico que solo sirve para afectar mis derechos. Pero eso no es tan cierto como lo vamos a ver en esta diapositiva. Veamos, la primera parte es que por el principio de interés público la administración pública desarrolla su actividad orientada a la consecución de fines colectivos que le atribuye el propio ordenamiento general. Ahora, ¿cómo sabemos qué es el interés público? En principio, la doctrina dice que interés público es una palabra difícil de definir, porque no podemos establecer exactamente qué es el interés público. En sí siempre tiene un elemento subjetivo, porque lo que puede ser bueno para unos, tal vez otros piensen que es malo. Y por eso el interés público es una figura muy difícil de comprender. Pero el Tribunal Constitucional en el Perú, en el expediente 90-2004-AA/TC, define el interés público de la siguiente manera. Dice, el interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos. Por ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. La satisfacción constituye uno de los fines
del Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. La administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume el cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público. ¿Ya? Entonces, es aquello que beneficia a todos. ¿Ya? Pero esto es importante y esto es algo que quisiera que ustedes tomen muy en cuenta. Que cuando dice que es lo que beneficia a todos, podemos realizar el siguiente razonamiento. Observar el interés público implica que las autoridades administrativas tienen el deber de proteger y defender los derechos fundamentales de la persona. El fundamento 14 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 569-2003-AC/TC indica: tal circunstancia genera el cumplimiento del deber de oficialidad por parte de los órganos públicos en la medida en que existe la inexorable necesidad de satisfacer el interés público de proteger y defender los derechos fundamentales de la persona. Es decir, que el interés público no se opone a la defensa de los derechos fundamentales, más bien es de interés público la defensa de los derechos fundamentales. Entonces, cuando se está afectando un derecho fundamental, eso es de interés público. Pero lo importante es aquí que habla de derechos fundamentales. Mucho la gente a veces confunde sus derechos privados que están en el Código Civil con los derechos fundamentales que están en la Constitución Política del Perú. De allí que, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, tiene a su hijo mal de salud, inmediatamente se apersona por emergencia de un hospital nacional público. Inmediatamente le tienen que brindar atención. ¿Por qué? Porque está en juego el derecho fundamental a la salud del niño. Y eso es de interés público. Por eso no se puede detener esa prestación del servicio público de salud. Inmediatamente se debe dar atención al menor. Y eso se sustenta en el interés público. Ejemplo de la aplicación de este interés público. Veamos. ¿Cuál es un ejemplo de este interés público? ¿Cómo en el derecho administrativo se aplica también? Ya les he indicado un ejemplo. La emergencia en el hospital público. Existen casos, si ustedes deben conocer, donde la autoridad administrativa emite actos administrativos contrarios a la ley y al interés público. Esto implica que la otra autoridad podría declarar la nulidad de oficio del acto administrativo. Ya. Para declarar la nulidad de oficio del acto administrativo se tiene un plazo en la vía administrativa. ¿Qué pasa si vence el plazo para declarar la nulidad en la vía administrativa? Se puede declarar la nulidad o pedir que un juez declare la nulidad en la vía judicial. Para que el juez declare la nulidad de un acto administrativo en la vía judicial, hace uso del proceso de lesividad. ¿Y qué requiere este proceso de lesividad? De una resolución importante. ¿Y cuál es esa resolución importante? Esa resolución importante es la resolución de lesividad. Esta resolución de lesividad está regulado en el artículo 13 del TUO de la ley 27584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Y bueno, sabemos que tiene sus vistos esta resolución y sus considerando. Y este considerando, ¿qué nos dice? Primero tiene que sustentar la afectación a la legalidad. Es decir, cómo el acto administrativo que le pedimos al juez que declare su nulidad afecta el ordenamiento jurídico. Para eso nos vamos a verificar si el acto administrativo cómo afecta a la Constitución, si afecta a alguna ley en sentido formal, en sentido material, o si contraviene los precedentes de la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional. Y el segundo ítem que debe acreditar esta resolución es que cómo el acto cuya nulidad vamos a pedir al juez afecta el interés público. Debemos
hacer objetivo esto. Estaría mal hecha una resolución de lesividad si dice, por contravenir la legalidad se presume que también se contraviene el interés público. Eso es falso. Tenemos que acreditar que se afecta el interés público. Por ejemplo, el acto administrativo cuya nulidad solicitamos ha implicado afectación a los recursos públicos y contamos con los informes en números de cuánto se ha afectado. 2. Ha afectado derechos fundamentales. Y tenemos las quejas que sustentan la emisión de este acto administrativo. Una vez que acredito la afectación a la legalidad y al interés público, que lo he acreditado objetivamente, recién puedo emitir resolución declarando la lesividad de un acto administrativo y como consecuencia disponer que el procurador inicie la acción legal en proceso de lesividad para pedir su nulidad. Entonces, esa es una aplicación práctica del principio de interés público. Veamos ahora otro principio. Principio de buena administración. El principio del buen desempeño de la administración pública o más simplemente de buena administración implica que la actividad de la administración pública está necesariamente orientada al cuidado del interés público y debe cumplir con criterios de eficiencia y eficacia. ¿Dónde encontramos este principio de buena administración? Lo encontramos en el preámbulo de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública, que indica que la buena administración pública es pues, una obligación inherente a los poderes públicos en cuya virtud el quehacer público debe promover los derechos fundamentales de las personas, fomentando la dignidad humana de forma que las actuaciones administrativas armonicen criterios de objetividad, imparcialidad, justicia y equidad y sean prestadas en plazo razonable. Cuando hablamos del principio de buena administración, tocamos estos dos subprincipios principales, el principio de eficacia y eficiencia. No es lo mismo eficacia que eficiencia en el derecho administrativo. Por ejemplo, cuando hablamos de eficiencia, implica que la autoridad administrativa debe usar de la mejor manera o debe emplear de la mejor manera los bienes con los que cuenta, los medios con los que cuenta. Por ejemplo, si en una entidad pública no se tiene la infraestructura total, lo que debe hacer la autoridad administrativa debe usar de la mejor manera, por ejemplo, la única computadora que se tiene para realizar el registro de los procedimientos administrativos que se presentan a la entidad pública. De la mejor manera posible lo poco que se tiene. Y este es un principio que se debe aplicar a nivel nacional. Existen entidades públicas con mucha infraestructura y existen también entidades públicas con poca infraestructura por falta de presupuesto. Pero ello no implica que la autoridad administrativa no deje de realizar su trabajo de manera eficiente. Es decir, usar de la mejor manera los medios que tiene. Ahora, esa es eficiencia. Ahora, eficacia. Eficacia significa cumplir los objetivos para los cuales se ha hecho una entidad pública. De nada sirve que un servidor público o funcionario público sea eficiente, es decir, que use de la mejor forma posible los bienes que tenga, ya sea si es una gran infraestructura o una pequeña infraestructura. De nada sirve esto si es que no cumple objetivos. Puede ser un personal muy eficiente, pero no es un personal eficaz. Por eso, una autoridad administrativa debe ser eficiente y eficaz. Es por eso que actualmente en la ley del servicio civil, la ley 30.057, se habla de, al lado del proceso de selección, proceso de capacitación, el proceso de evaluación y rendimiento. Y en el proceso de evaluación y rendimiento se verifica si los servidores públicos son eficientes y eficaces en la labor que se les ha encomendado. Por eso, este tema no es un tema del derecho laboral,
Este es un tema del empleo público, que es una institución dentro del derecho administrativo. No debemos laboralizar lo que el derecho administrativo ya estudia a través de agentes públicos a los cuales se denomina servidores o funcionarios públicos. Es por eso desde este punto de vista donde podemos ver la figura de la evaluación y rendimiento de los servidores públicos en la colectividad. ¿Ya? Entonces, esto es el principio de la buena administración. Este principio de la buena administración no está positivizado estrictamente en una norma con rango de ley en el Perú. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico italiano vamos a encontrar el principio de la buena administración como un principio de su actividad, de su ley de actividad administrativa. Otro principio importante es el principio de autotutela. Por el principio de autotutela dice: la administración pública dicta actos que tienen efectos sobre los ciudadanos y podrá ejecutar según corresponda por sí misma sus propios actos sin perjuicio del control judicial posterior. La autotutela se entiende la potestad legal que se otorga a las entidades públicas para ejecutar sus propios actos sin necesidad de la obtención de una orden judicial. El principio de autotutela halla su correlato en el artículo 203 de la ley 27444, que indica: los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición o plazo conforme a ley. Dice salvo disposición legal. Ejemplo, la presentación inician el proceso de ejecución coactiva. Presentamos la demanda de revisión a una sala, inmediatamente se suspende. ¿Eso por qué? Porque la ley de ejecución coactiva establece que la sola presentación de la demanda suspende la ejecución coactiva. Mandato judicial. Presentamos una medida cautelar de innovar para que se mantenga todo, se restituya, o de no innovar para que se mantenga la situación como está. Se suspende la ejecución de un acto administrativo, pero por mandato judicial. Ahora, este principio de autotutela, por ejemplo, cuando vemos en la teoría general del proceso, vemos las formas de composición de conflictos. Entonces vemos la autotutela, la heterocomposición y la autocomposición. En la autocomposición encontramos que las partes conversan y solucionan sus conflictos, una conciliación, una mediación. En la heterotutela, arbitraje o juicio, un tercero dicta. Y en la autotutela, alguien se hace justicia por mano propia. En este caso, y eso es lo bonito del derecho administrativo, no debemos entender pues que la administración pública actúa de manera arbitraria, sino que cuando hace uso de la autotutela lo hace a través de una ley de ejecución coactiva y su reglamento, que implica los principios que se deben de observar. Entonces, si no se observan los principios, esa ejecución coactiva puede caer. Ejemplo, en la época de pandemia se emitieron resoluciones o se notificaron actas imponiendo sanciones a los administrados que incumplían las normas sanitarias en la pandemia por COVID-19. Actualmente esas sanciones todavía están en documentos administrativos, ya sea en actas o resoluciones. Pero la pregunta es, ¿resulta lícito que la entidad pública actualmente ejecute estos actos administrativos a partir del principio de autotutela? No sería lógico. ¿Por qué? Porque por el principio de autotutela sí puedes ejecutar los actos administrativos, es tu obligación. Sin embargo, debemos evaluar situaciones de fuerza mayor y caso fortuito que eximen de responsabilidad a los administrados y por tanto hacen imposible ejecutar estos actos administrativos. Recordemos que si bien la figura de la revisión como recurso en lo penal también es utilizada, aunque de manera rudimentaria, en el procedimiento administrativo. Y por lo tanto podríamos hablar de la figura de la inejecutabilidad de los actos administrativos,
que está previsto en la ley 27444. Entonces, este principio, como pueden ver, parece teórico, ¿verdad? Parece algo bonito, ¿no? La administración pública ejecuta, pero un poquito ya nos ponemos a pensar de su utilidad cuando hablamos de casos específicos. Entonces, vemos la existencia del principio y debe haber excepciones a este principio. Y esas excepciones son las que tenemos que buscar en la ley. Otro principio, esto ya tiene que ver con el carácter de la organización administrativa como columna vertebral del derecho administrativo, es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad establece que las actividades administrativas son realizadas por la entidad territorial administrativa más cercana a los ciudadanos, pero pueden ser ejercidas por los niveles administrativos territoriales superiores. Únicamente si pueden hacer que el servicio sea más eficaz y eficiente en el ordenamiento jurídico peruano, el principio de subsidiariedad lo encontramos en el literal F, artículo 4 de la Ley de Bases de la Descentralización. ¿Y qué dice? Las actividades de gobierno en sus distintos niveles alcanzan mayor eficiencia, efectividad y control de la población si se efectúan descentralizadamente. La subsidiariedad supone y exige que la asignación de competencias y funciones a cada nivel de gobierno sea equilibrada y adecuada a la mejor prestación de los servicios públicos del Estado a la comunidad. Entonces, ¿es importante este principio? Sí, y justifica algunas situaciones que podemos ver. En alguna oportunidad vimos que un presidente de la República apareció en los medios de prensa que de repente había realizado una visita inopinada a un hospital del Seguro Social de Salud. Ingresa, inmediatamente pregunta a las personas que están esperando por el servicio público de salud si ya los han atendido. Y le dicen varios, no, estoy con mi hijo que se está muriendo y no lo atienden. Por eso estoy aquí esperando al director y el director del hospital no se digna atenderme. Inmediatamente el presidente de la República, en aplicación del principio de subsidiariedad, solicita a la secretaria se le permita hablar inmediatamente con el director del hospital. Se entrevista con el director del hospital y le indica que cómo es la situación de la persona que está esperando afuera desde más de una hora. Inmediatamente el director cumple su función, atiende al paciente y soluciona los problemas. Pero eso es en base a la subsidiariedad de las competencias que asume el presidente de la República respecto de otras autoridades administrativas. Ahora, eso es respecto de agentes públicos. Respecto de entidades públicas debemos entender que, por ejemplo, el primer nivel para prestar servicios públicos es los gobiernos locales, las municipalidades. Pero si una municipalidad no hace bien su trabajo, tenemos que recurrir a los ministerios, que son 18 en el Perú. Entonces, cada uno de estos ministerios está a cargo de un servicio público. Entonces, siempre debemos buscar la forma de que el servicio público llegue a todo ciudadano a nivel nacional. Y para eso usamos a las entidades públicas. Otro principio importante es el principio también de adecuación. Dice, el principio de adecuación establece que la entidad organizativa, potencialmente titular de una potestad administrativa, debe contar con una organización adecuada para garantizar el ejercicio efectivo de dicha potestad. La adecuación debe ser considerada tanto con respecto a la entidad única como con respecto a la entidad asociada a otras entidades para el ejercicio de funciones administrativas. ¿Dónde encontramos positivizado este principio? En el artículo 7, numeral 7.2 de la Ley de Bases de la Descentralización, que nos dice: el gobierno nacional tiene jurisdicción en todo el territorio de la República. Los gobiernos regionales y los gobiernos municipales la tienen en su respectiva circunscripción territorial. Entonces, territorialmente hablando, la autoridad administrativa debe adecuar su competencia administrativa dentro de la circunscripción territorial donde ejerce su competencia administrativa. Otro principio es el principio de diferenciación. Por el principio de diferenciación se establece que el legislador, al asignar una potestad administrativa a las entidades públicas u órganos administrativos, debe considerar las características de las entidades u organismos administrativos receptores, tales como características demográficas, territoriales,
asociativas y estructurales que pueden variar incluso significativamente en la realidad del país. Este principio lo encontramos como criterio de provisión en el literal C del artículo 14 de la Ley de Bases de la Descentralización, que dice: toda transferencia o delegación de competencias deberá ser necesariamente acompañada de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos, directamente vinculados a los servicios transferidos que aseguren su continuidad y eficiencia. Entonces, se debe diferenciar. Esto tiene que ver con el tema de la competencia administrativa. Y cuando hablamos de la competencia administrativa, por ejemplo, debemos encontrar entidades públicas que requieren de mayor presencia a nivel nacional. Pero para eso necesitamos ver temas de recursos, presupuesto e infraestructura. Entonces, para que una entidad pública se descentralice o se desconcentre a nivel nacional, se requiere de presupuesto, se requiere de recursos humanos y materiales y de infraestructura. Por ejemplo, en el nivel de salud y el nivel del Ministerio de Salud, encontramos que la construcción de mayores hospitales, centros de salud, hospitales de nivel 1, 2 y 3, lo que garantiza es el servicio público de salud, que es muy importante para la colectividad en su conjunto. De la misma manera encontramos la educación nacional, la cual también se descentraliza, y al descentralizarse llega a mayor población, y al llegar a mayor población garantiza el servicio público de educación. Principio de publicidad. La actividad y actuación de la administración pública es pública, valga la redundancia, salvo que esta u otras leyes la limiten. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley. Para esto nos remitimos al artículo 3 del TUO de la ley 27806, que nos dice lo siguiente: todas las actividades y disposiciones comprendidas en la presente ley están sometidas al principio de publicidad. Los funcionarios responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta ley. Entonces, se presume que toda la información que contiene el Estado es pública. Y como se presume que es pública, el Estado está en la obligación de otorgar esa información. La única forma que una información no sea pública es por mandato de la ley, no por vía reglamentaria. Entonces, a través del principio de publicidad se garantiza el carácter público de todos los expedientes técnicos, por ejemplo, en contrataciones con el Estado. De tal manera que si un ciudadano quiere saber cuánto se gastó en la elaboración de un estadio, de una carretera, de una pista, tiene el derecho de pedir todo o copias de todo el expediente técnico concerniente a esa contratación pública. Verificar quiénes fueron los postores, quiénes fueron los ganadores, cómo se realizó la obra, cuánto se invirtió en la obra. Otro principio que va de la mano con la publicidad es el principio de transparencia. La administración pública debe ser cada vez más transparente a los ojos del ciudadano, quien debe tener la oportunidad de mirar hacia adentro y comprobar cómo se lleva a cabo el trabajo de los funcionarios públicos, dándose cuenta de los motivos de los actos administrativos. Por ejemplo, cuando se publica la relación de plazas vacantes para ser ocupadas en una entidad pública, esta publicación debe ser totalmente transparente y se puede ver en todos los medios de difusión respectivos, en la misma entidad, en la página de la institucional de la entidad pública, en el Ministerio de Trabajo, en las redes sociales, con total transparencia. Es por eso que en base a este principio se dice que los concursos para acceso a puestos públicos son concursos públicos, no son concursos internos. Los concursos internos, al no ser públicos, no se sustentan en este
principio de transparencia. Todo concurso debe ser público y al ser público es transparente. Se debe cautelar que la transparencia de la administración pública sea tal que sea posible como a través de un cristal ver la actividad de los funcionarios públicos. Otro principio es el principio de prevención. El principio de prevención es un principio de la acción administrativa que se resume recordando el dicho: es mejor prevenir que curar. Este principio implica que se debe actuar antes de que se produzca el daño, a fin de, en la medida de lo posible, eliminar o al menos reducir fuertemente el riesgo de que el mismo ocurra. En el ordenamiento jurídico peruano podemos encontrar un ejemplo de este principio en el artículo 6 del título preliminar de la Ley General del Ambiente, que dice respecto del principio de prevención: la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. La degradación ambiental se va a dar, pero podemos reducir su impacto y sus efectos. Allí entra el principio de prevención. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación que correspondan. De la mano del principio de prevención encontramos el principio de precaución, por el cual el legislador y la administración pública, en caso de que esta última ejerza facultades discrecionales, están obligados cada uno por su parte a actuar como precaución, incluso ante la presencia de un riesgo potencial. Este principio opera cuando falta certeza científica sobre el daño y retrasar las intervenciones podría conducir a un aumento del daño. Es importante subrayar, sin embargo, que su afirmación no debe traducirse de modo alguno en la posibilidad de dar seguimiento a sugerencias o temores desprovistos de fundamento. Un ejemplo de este principio lo vamos a encontrar en el artículo 7 de la Ley 28.611, la Ley General del Ambiente, que nos dice: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente. Es decir, que no necesariamente debemos tener prueba idónea, irrefutable. Con la sola evidencia de un posible daño, podríamos actuar en precaución de un futuro daño que se podría causar a la colectividad o al interés público. Otro principio importante es el principio de proporcionalidad. Dice: por este principio debe evitarse que se adopten medidas de protección excesiva e injustificadamente invasivas y restrictivas de las libertades de las personas, y en caso de comprensión de las libertades económicas, también discriminatorias y falseadoras de la competencia. ¿Dónde encontramos descrito este principio? En el artículo 66, inciso 10 del TUO de la Ley 27444. Dice: son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo a que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo de la forma menos gravosa posible. Ejemplo: encontramos una discoteca cerca de un colegio. Lo primero que debemos hacer proporcionalmente es disponer el cierre del local. Si nosotros actuamos desproporcionalmente, sería ponerle un muro de concreto a la puerta, pero eso no sería proporcional ni razonable si es la primera vez que se incursiona y también no existe evidencia de que el administrado haya cometido anteriormente faltas administrativas o infracciones administrativas. De la misma manera, en el caso de un servidor público que en 20 años ha faltado una semana a su puesto de trabajo, no tiene demérito alguno anterior, más bien tiene felicitaciones y reconocimientos. Faltó una semana. Se le pretende imponer una sanción de destitución. No es proporcional a la situación especial del servidor público. A lo mucho se le podrá imponer una suspensión de 3 meses, pero una destitución a un personal que siempre ha cumplido su labor
y que durante 20 años nunca cometió una falta administrativa sería desproporcional. Principio de impersonalidad. Dice, establece el deber de imparcialidad en la defensa de los intereses públicos, impidiendo discriminaciones y privilegios indebidamente dispensados a los particulares en el ejercicio de la función administrativa. Asimismo, la actuación de los servidores públicos es imputada al Estado. Ergo, estas actuaciones no deben ser atribuidas a la persona física del servidor público, sino a la persona jurídica estatal a la que se encuentra ligado. Vamos a describir esto en la pizarra. Es importante el principio de impersonalidad. ¿Por qué es importante el principio de impersonalidad? Porque muchos lo confundimos con el principio de igualdad. Sí, efectivamente tiene ese aspecto y muchos lo definen como ese aspecto, impersonalidad. Sin embargo, este principio de impersonalidad tiene algo más profundo. ¿Y qué nos implica este principio? Nos implica lo siguiente. Cuando hablamos de impersonalidad, lo que nos queremos referir es que aquí tenemos a la entidad pública dentro de la entidad pública, por ejemplo, encontramos al alcalde y, ejemplo, la alcaldía es ejercida por José Luis Arce. Ahora, por el principio de informalidad, veamos lo que pasa. José Luis Arce emite una resolución de alcaldía, y la firma José Luis Arce. José Luis Arce de repente es vacado en su puesto de alcalde. Entonces, ¿qué pasa con la resolución de alcaldía? ¿Le imputamos a José Luis Arce? No. Por el principio de impersonalidad, la resolución de alcaldía se reputa al alcalde, aun cuando la persona natural que ejercía ese cargo cambie. Ahora, usted me dice, ¿y si esa resolución de alcaldía contraviene derechos fundamentales, el interés público, la legalidad? Ah, para eso tranquilo. La impersonalidad mantiene el acto administrativo, pero con fines de buena fe. Si es que esta resolución administrativa contraviene el interés público o la legalidad, bueno, en la nueva autoridad que ocupe la alcaldía podría declarar su nulidad de oficio. Pero la impersonalidad implica que los actos que se emiten no se reputan a las personas naturales, sino que se reputan a la entidad pública y en su caso al órgano que la ejerce. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto justifica por qué cuando interponemos una demanda contencioso-administrativa no demandamos en sí a José Luis Arce en su calidad de alcalde, como sí se hace en una denuncia penal, sino que en la demanda contencioso-administrativa dirigimos la demanda en contra de la entidad pública que emite el acto administrativo impugnado. Si es una resolución de alcaldía, la emite el alcalde. ¿Y alcalde de dónde es? De la Municipalidad Distrital de Hunter. Entonces demandamos a la Municipalidad Distrital de Hunter por el principio de impersonalidad. Esto también justifica que a veces en nuestros escritos administrativos coloquemos señor gerente de recursos humanos. Algunos dicen, ¿y por qué, doctor, no pone señor José Luis Arce abajo gerente de recursos humanos? Porque es posible que José Luis Arce en cualquier momento deje el cargo. Entonces, si dirijo el escrito al señor gerente de recursos humanos, no me va a interesar si cambia o no la persona que ejerce el cargo de gerente de recursos humanos, haciendo fijo el escrito o en su caso el acto administrativo que se emita. Ahora veamos otro principio importante, principio de imparcialidad. La imparcialidad es el deber de la administración pública de no discriminar la posición de los sujetos involucrados en su actuación en la búsqueda de los intereses encomendados a su cuidado. Ergo, la actividad de la administración pública encaminada a la realización del interés público debe realizarse con imparcialidad.
Y aquí es la parte importante. La imparcialidad debe entenderse tanto como la prohibición de cualquier forma de favoritismo hacia determinados sujetos, prohibición de comportamiento negativo, así como el igual derecho de todos los ciudadanos a acceder a los servicios públicos prestados por la administración pública, obligación de comportamiento positivo. Un ejemplo de afectación del principio de imparcialidad es el nepotismo, donde la autoridad con capacidad de decisión contrata a un familiar en un cargo público. En ese caso se actúa con parcialidad para beneficiar a una persona en interés propio o de tercero y no en interés de la colectividad. Entonces, esa resolución que designa, nombra o contrata a una persona bajo nepotismo es declarada nula. ¿Pero por qué es nula? Porque afecta el requisito de fin público, porque no responde al interés público, al afectar el principio de imparcialidad. Otro principio importante es el principio de responsabilidad, que implica que el Estado y las entidades públicas son responsables de los actos cometidos por sus empleados. El artículo 4, numeral 1.18 del TUO de la Ley 27444, nos habla del principio de responsabilidad y lo indica de la siguiente manera. Dice, la autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Veamos en pizarra qué situaciones se puede generar en base de este principio de responsabilidad, que un poco excede a su definición positiva en la ley 27444. Porque recordemos, la ley 27444 establece esos principios, los grafica, pero sin embargo esos principios están diseñados para el procedimiento administrativo, no para el derecho administrativo. Entonces, cuando hablamos de o nos referimos a su versión positivizada, es una versión un tanto limitada, pero que nos sirve para un poco ubicarnos o saber la esencia del principio en sí. Pero este principio de responsabilidad es interesante. Describámoslo un poquito en la pizarra y veamos. Veamos por niveles. Tenemos al Estado. Ejemplo, el Estado peruano. Miren, tenemos al Estado peruano. Ahora, tenemos al Estado peruano. ¿Es posible pedirle al Estado una indemnización? Sí. Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, disculpen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede condenar al Estado peruano al pago de una indemnización. Que no es más que la responsabilidad civil del Estado peruano. Y esto es posible a nivel internacional. O sea, el Estado puede ser responsable civilmente. Ahora, esta es una expresión, el Estado tiene visibilidad desde un punto de vista internacional, pero desde un punto de vista interno nosotros no vemos el Estado. Yo ahora que estoy aquí dentro del Perú no veo el Estado peruano. Veo manifestaciones del Estado peruano. ¿Y cuáles son esas manifestaciones del Estado peruano? Las entidades públicas. Ahora, imaginemos que Esalú le dice a una persona, ¿sabes qué? Después de un año de malestar, le dice, tú no tienes cáncer. La persona va a una clínica privada y le dice, desde hace más de 3 años usted tiene cáncer. Entonces la entidad pública
por ejemplo, Esalú, estaría obligada a pagar una indemnización. ¿Y esta indemnización quién le ordena? El Poder Judicial. El Poder Judicial del Perú. ¿Ya? Ahora, allí las cosas no quedan. En este nivel es el que se refiere la diapositiva. Ahora, es posible que la entidad pública diga, pero ya está bien, yo voy a pagar, pero no he sido yo. Al final, si vemos los expedientes, fue un oncólogo, un médico oncólogo. Entonces vemos a el servidor público. Ejemplo, un médico. Y el médico, en su calidad de servidor público, tiene que pagar una indemnización. ¿Y quién dispone esto? También el Poder Judicial. Entonces, estos detalles tienen el principio de responsabilidad. El Estado puede pagar una responsabilidad civil, la entidad pública puede pagar la responsabilidad civil, el servidor público puede pagar una responsabilidad civil. Pero esto inclusive no se queda allí. La responsabilidad no se limita a la responsabilidad civil. Sino también podemos encontrar la responsabilidad administrativa. A este servidor podríamos destituirlo. O la responsabilidad penal. Podríamos denunciar a este servidor público y al titular de la entidad. Entonces, todo este tema es el tema de la responsabilidad en el derecho administrativo, que lo podemos ver a través del principio de responsabilidad. Como pueden ver, tiene utilidad el principio de responsabilidad que acabamos de ver porque facilita la elaboración de una demanda civil de indemnización de daños y perjuicios en contra del Estado. Continuemos con nuestras diapositivas. Principio de control jurisdiccional. El Poder Judicial controla la actividad de la administración pública conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales aplicables. Los procesos constitucionales y los procesos contenciosos administrativos son los procesos judiciales llamados a controlar la actuación administrativa de las entidades públicas. Ejemplo, el artículo 1 del tubo de la ley 27584. Esta es la ley que regula el proceso contencioso administrativo en el Perú, que nos dice: la acción contencioso administrativa tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Entonces, cuando tenemos un problema respecto de una actuación administrativa, por ejemplo, la emisión de un acto administrativo, entonces agotamos la vía administrativa respecto del mismo y si aún así nos sigue afectando, podemos iniciar un proceso contencioso administrativo. En situaciones más graves y evidentes de violación de derechos fundamentales, podremos hacer uso de los procesos constitucionales, como es el caso del proceso constitucional de amparo. Otro principio importante es el principio de verdad material. Por el principio de verdad material, lo que se busca o se da a entender es que la administración pública, a diferencia de un proceso civil, es decir, el procedimiento administrativo, a diferencia de un proceso civil, busca la verdad material, la verdad sustancial, la verdad verdadera. Mientras que un proceso judicial generalmente se limita a lo que expongan las partes. Y por el principio de imparcialidad, el juez, en base a lo que indican las partes, debe pronunciarse. En un proceso civil, la actividad de medios de prueba de oficio es un tanto limitada y restringida por razones de justicia. Pero en el procedimiento administrativo, la autoridad administrativa debe
debe cautelar la búsqueda de la verdad material, no de una verdad procesal. De tal manera que si ve que existe alguna duda sobre algo que expone el administrado, de oficio él puede pedir los informes, las exhibiciones, la colaboración de otras entidades para certificar si un hecho es falso o verdadero. Entonces, esa es la importancia del principio de verdad material. Otro principio es el principio de la buena fe, por el cual las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de uno y otro en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. La buena fe se presume, la existencia de la mala fe se prueba. Este principio lo encontramos en el artículo 4, numeral 1.8 de la ley 27444, que dice: la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y en general todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por la buena fe. Ejemplo: en un procedimiento administrativo sancionador se debe presumir que el administrado actúa de buena fe. Sin embargo, si el administrado empieza a presentar recursos por cada situación que se le notifica, entorpeciendo la finalidad del proceso sancionador, inmediatamente se puede verificar una afectación a la buena fe procedimental. ¿Y de qué sirve esto? Ustedes pueden decir que cuando se vaya el administrado a un juicio, el Poder Judicial puede evaluar la mala fe acreditada en el procedimiento administrativo con la cual actúa el administrado y mantener firme una sanción que imponga la autoridad administrativa. Entonces, por eso es muy importante actuar siempre con buena fe dentro de los márgenes legales de colaboración y respeto mutuo. Principio de informalismo. Una situación interesante es el principio del informalismo en el derecho administrativo. En esencia, las normas del procedimiento administrativo se interpretan de manera favorable al administrado. ¿Qué implica esto? El administrado puede interponer un recurso administrativo simple. Puede decir, contravengo, así simple, puede decir, contrarío la resolución de alcaldía. Pone sus datos. Por medio de la presente, solicito se declare la nulidad de la resolución de alcaldía por no haber tenido en cuenta el acta de declaración jurada que adjunto a la presente. Punto. Así, con esa sencillez, basado en el principio de informalidad, la autoridad administrativa debe dar trámite a lo presentado por el administrado. No puede cuestionar la forma. No puede decir, no, es que yo quería que pongas medios de prueba, yo quería que pongas un petitorio, que pongas fundamentos de hecho. No. Que nosotros a veces elaboremos modelos con todos esos ítems es para mejorar la calidad del escrito, mas no es necesario en el procedimiento administrativo. Un escrito está bien hecho conforme el administrado lo considere. Presenta una pequeña carta de 5 líneas impugnando una resolución y eso es totalmente válido y es obligación de la autoridad resolver ese escrito. El principio de impulso de oficio. Como les dije, el derecho administrativo tiene como base fundamental la organización administrativa. Y como tiene como base fundamental la organización administrativa, para manifestar su voluntad hace uso del procedimiento administrativo, que culmina con la emisión de un acto administrativo. Ahora, la emisión de un acto administrativo es una obligación de la autoridad administrativa, que va a implicar que una vez iniciado el procedimiento administrativo, este debe culminar en la emisión de un acto administrativo. ¿Esto qué significa? Que debe la autoridad administrativa impulsar de oficio el procedimiento administrativo hasta la emisión del acto administrativo. De allí la importancia del impulso de oficio. ¿Existen excepciones? Claro, existen excepciones. Ejemplo, el procedimiento trilateral, que tiene sus propias excepciones. Pero la regla general es el impulso de oficio de los procedimientos administrativos.
Por último, tenemos el principio de gratuidad, por el cual dice, los particulares solo estarán obligados a realizar prestaciones personales o patrimoniales en favor de la administración pública cuando la ley o norma jurídica expresamente lo establezca. ¿Cómo podemos ver este principio en la aplicación práctica? O sea, ¿cómo podemos ver en su aplicación? Cuando iniciamos un procedimiento administrativo, este procedimiento administrativo lo encontramos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, en el TUPA. Y en el TUPA tenemos una relación de todos los procedimientos administrativos que se pueden iniciar por ante una entidad pública. Entonces, al lado de estos procedimientos administrativos, en el mismo TUPA vamos a encontrar los derechos de tramitación. ¿Cuánto se debe pagar? Si un procedimiento administrativo, por error, la autoridad administrativa se olvidó de colocar el derecho de tramitación, eso no incumbe al administrado y no se le debe cobrar por él mismo. Entonces, por el principio de gratuidad, todo procedimiento es gratuito, en tanto los documentos de gestión debidamente aprobados no establezcan un pago de derecho de tramitación. Con esto culminamos. Entonces, en el presente caso, ya para finalizar y concluyendo esta clase gratuita sobre los principios generales del derecho administrativo, es importante tener en cuenta que estos principios sirven de sustento a todo el derecho administrativo peruano. Su desarrollo debe ir de la mano, su desarrollo doctrinal debe ir de la mano con su desarrollo práctico y aplicativo. Y todo eso lo pueden encontrar con mayor desarrollo en el Manual de Derecho Administrativo que he tenido a bien publicar para mejorar nuestro derecho administrativo en el Perú. Muchas gracias y con eso culminaríamos la clase gratuita del día de hoy. Muchas gracias, estimado doctor Pacori. Sea nuevamente bienvenido aquí. Esta es su casa LP Pasión por el Derecho. A todos quienes nos están viendo y escuchando esta tarde, les tenemos un anuncio importante, una sorpresa para ustedes, y es que vamos a sortear el Manual de Derecho Administrativo, autoría del doctor aquí presente, José María Pacori Cari. Así que para hacer este sorteo para ustedes, vamos a realizarlo en compañía del doctor Pacori aquí presente. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, doctor? Aquí en la presencialidad de LP Pasión por el Derecho. ¿Cuál va a ser la mecánica, estimados colegas? Porque en este mismo momento vamos a sortear este ejemplar. En realidad van a ser 2 ejemplares para nuestros seguidores de Facebook. A continuación, solo tienen que responder a la siguiente pregunta que el doctor Pacori les va a hacer a ustedes, ya que han estado atentos a toda la clase y que usted, doctor, considera que es clave, que deben de responder después de haberlo escuchado todas estas horas. La pregunta sería, ¿qué se entiende por principio de legalidad? ¿Qué se entiende por principio de legalidad? A ver, doctor, me parece que es bastante a interpretación. Sería en todo caso una pregunta así cerrada, de manera que usted la pueda leer también y sea usted quien nos comenta quién es la persona que vaya a escribirlo correctamente, por favor. Entonces, ¿esa pregunta está bien? Sí, ¿qué es el principio de legalidad? Ya, ¿qué es el principio de legalidad, estimados colegas? El doctor Pacori va a leer la respuesta que él considere correcta, pertinente, precisa, conforme lo ha expuesto, y será el ganador de este ejemplar del doctor. A ver, por favor, estamos atentos. El doctor va a fungir de notario esta noche sobre la respuesta. Ahí le va a aparecer en los comentarios. Estamos visualizando ahora sus comentarios, estimados colegas. ¿Qué es el principio de legalidad? A ver. En la caja de comentarios tienen que ustedes consignar esta respuesta. La definición, obviamente, tiene que estar pues bien redactado, ¿no? Si no, ¿de qué manera va a ser escogida como la ganadora? ¿De qué? De este ejemplar, el Manual de Derecho Administrativo del doctor José María Pacori Cari. Ya está. Sí. Ulises Babel. Ulises. Dice, el sometimiento del poder público a la voluntad de la ley. Perfecta la respuesta. Perfecto, entonces. Fue la primera. Ay. Sí, la primera. Bien, bien, atento, premiado, estar atento a esta clase, pues
Excelente, estimado Ulises. Ya se fue el primer ganador. Ahora toca el segundo, doctor. ¿Cuál sería la segunda pregunta? Es algo también muy importante. Si no ¿Ya? te la sabes, no has entendido la clase. ¿Qué es el interés público? ¿Qué es el interés público? A ver, rápido, estimados colegas, ¿quién será el... A ver, ¿Qué es el interés público? exactamente, ¿qué es el interés público? A ver, rápidamente deben de estar ustedes recordando. ¿Habrá alguien que retroceda la transmisión, doctor, para escuchar qué es lo que dijo? No van a hacer trampas, están ustedes atentos a esta transmisión, entonces ya pueden responder, ¿verdad? Aún todavía no llega esa primera, No hay. este primer comentario. A ver, estimados colegas, hemos estado todos atentos, ¿ah? Ojo que a ustedes hemos traído esta clase en el marco del lanzamiento del diplomado en Derecho Administrativo, ¿no? Re- Recuerden El que la diplomado de tránsito y legalidad no transporte. es lo mismo. Exacto, este es Jara Smith. Hannah Smith. El interés público es cuando se vela por el bienestar de la sociedad. Sería lo más cercano, sí. Está bien. Bien, bien. Estimado Jara, Lea Jara, pues se ha hecho ganador de este ejemplar. Y con esto, por favor, ahora sí ya me ayudan los chicos de transmisión, porque tenemos que también regalar a nuestros colegas que están conectados en YouTube, estimado doctor. Así que no se Perfecto. preocupe, ya le reitero, salvo que quiera seguir leyendo los comentarios, si se encuentra algún comentario anecdótico, gracioso, a ver que nos quisiera compartir. Mientras, por favor, a los colegas que están en YouTube, ¿sí? Pues ya están ahí advertidos, estamos listos, el equipo técnico aquí, Jesús, Danielita, ya van a leer sus comentarios a los primeros que en YouTube nos busquen. Así que si estás en Facebook y no nos has encontrado, perdón, si estás en Facebook y no has acertado, contestaste tarde, inmediatamente trasládate a YouTube para contestar a la siguiente pregunta, doctor. La siguiente pregunta sería, ¿qué entendemos por eficacia y eficiencia? ¿Qué entendemos por eficacia y eficiencia? Es la tercera pregunta de estas 4 preguntas que le vamos a efectuar a nuestros seguidores, ¿no? Esta vez para YouTube. Así que me indican si está correcta la... ¿Ya hay alguna respuesta, estimado Jesús? Todavía, a ver, la gente de Facebook se está trasladando. Ahorita nos quedamos con 0 espectadores en Facebook y todos se unen a YouTube, doctor. Mientras, obviamente, les comentamos que este libro, ¿no? Es pues el ejemplar que será regalado a todos aquellos que se matriculen en el diplomado de Derecho Urbanístico, ¿no? Me dicen. De tránsito, Derecho de Tránsito y Transporte. Así que empieza el 9 de junio, me dice Jesús. Muy bien, gracias por el alcance. Entonces aquí estamos promocionando. Bien, a ver, ¿cuántos conectados tenemos en...? A ver, por favor. Dice, interés público es aquello que beneficia a todos. No, eficacia y eficiencia. A ver, a ver, a ver. repetir la pregunta para los... A ver, ¿qué entendemos por eficacia y eficiencia en la administración pública? Dice, cuando está estipulado en la ley, no es el principio de legalidad. No. Wow, todavía no responden la pregunta, estimados colegas. Álvaro Villagómez nos dice, eficacia, capacidad de producir un efecto o trabajo deseado. Eficiencia, calidad de ser eficiente. Está frío. Una respuesta a partir del diccionario, doctor, ha Sí, agarrado sí. ahí la Real Academia Española. Sí. Algo como... Se nos viene al... ¿Perdón? ¿Iron Man? Omar Flores. Perfecto. Omar Flores Córdoba. Eficacia es poder realizar la actividad encomendada en la entidad pública, cumplir los objetivos, y eficiencia es aprovechar al máximo los recursos que se tienen para cumplir con la finalidad establecida. Esa es la respuesta. Muy Omar bien, Flores estimado. Córdoba. Gracias, doctor, también por hacer ahí de notario. Ya sabes que es el ganador entonces de este libro y nos vamos por la última pregunta de la noche para regalar este 4º ejemplar del Manual de Derecho Administrativo. ¿Cuál sería, doctor, esa pregunta? ¿Qué es el principio de informalismo? ¿Qué es el principio de informalismo? Listo, ahí está. Ahí está la pregunta que ustedes tienen que contestar a la brevedad posible. Y no solo rápido, sino que contestar bien, pues, ¿ah? La respuesta penúltima
Doctor, me hace recordar a cuando se da una pregunta en un examen y el alumno que no conoce la respuesta, pues ahí ya le mete el flor y ya contesté, ¿no? Sí. Nadie. Eficacia es ser eficiente, ¿ah? Increíble la respuesta, ¿no? Nos remonta a esas anécdotas universitarias en la facultad, claro que sí. ¿Cuándo inicia el curso de Derecho Administrativo? ¿Cuándo inicia, estimado Jesús? 9 de julio, colegas, 9 de julio de 2022, iniciamos. 9 de julio comienza este diplomado y si quieres ser acreedor de este libro, de este manual, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer, estimado Listo. Jesús? Lady Miranda. A ver, interrumpimos porque el doctor Sí. ya ha encontrado No la hace que se respuesta. borre. Lady Miranda. Las normas deben ser interpretadas en forma... Ah, no, se equivocó. No, está mal. ¿Qué dijo, doctor? ¿Qué dijo? Las normas deben ser interpretadas en forma favorable a la administración. Ay. Bueno, a ver. Casi. Hasta el 2 de julio tienen este libro gratis si te matriculas, ¿ah? Gracias por el alcance, estimado Jesús. Ahí estamos todos atentos en la producción para ustedes, estimados colegas, trayéndoles una clase más de nuestro queridísimo doctor aquí, prácticamente miembro de la casa. Escalante A ver. Gómez. Consiste en la dispensa a los administrados de cumplir con las formas no esenciales, es decir, aquellas que no están exigidas por el orden público administrativo. Esa sería la respuesta correcta. Estimado Carlos, Carlos Escalante Gómez. Listo, estimado Carlos Escalante, seguramente es de YouTube, de repente se habrá trasladado desde Facebook a YouTube, ¿no? Puede ser, quién sabe, listo. Estimado Carlos, entonces, de esta forma, colegas, ya hemos cumplido con regalarles a ustedes, ¿no? Gracias por estar ahí conectados en la transmisión y decir que si quieren recibir más clases brillantes como las que acaban de escuchar el doctor José María Pacoricari, lo único que tienen que hacer es matricularse en nuestro diplomado de Derecho, ¿no? De Tránsito y Transporte y recibir este libro. ¿Sí? ¿Hasta qué fecha, estimado Jesús? El 9 de julio iniciamos. El 9 de julio inician y ¿hasta cuándo? El 2 de julio. Y hasta el 2 de julio solamente para recibir Los este libro. ganadores que escriban al WhatsApp del 986-86-8484. Nos indican que los ganadores tienen que inscribirse a qué WhatsApp. Escribir Escribe WhatsApp. Bueno, ahí ya Jesús lo ha repetido, seguramente. Muy bien, anótenlo bien por favor, si no han escuchado pueden regresar en la transmisión que queda guardada en la página de Facebook y se contactan los ganadores con ese número de WhatsApp. De esta manera entonces, estimado doctor Bacori, hemos llegado al final de esta transmisión, no queda más que agradecerle su presencia aquí y encantados todos aquí pues, por mi parte, esto también ha sido todo, una suerte de parezco infiltrado acá, ¿no? En mi área penales. Sin embargo, obviamente, lo que me encanta de derecho administrativo es que existen varios principios que son, pues, ¿no? Similares sumamente en cuanto al derecho administrativo, como con el derecho penal, como por ejemplo la tipicidad. El derecho administrativo sancionador. Exactamente, así Claro, que sí. ahí es donde comulgamos y por esa razón también tenemos gran empatía aquí con el doctor y mi persona. Es un gran amigo personal y también obviamente miembro de la casa de LP Pasión por el Derecho. De esta manera damos por concluida la transmisión. Gracias, estimados colegas. Están viendo al doctor José María Pacoricari en el diplomado de Derecho Urbanístico de Tránsito, diplomado de Tránsito y Transporte. ¿Sí? Listo. Eso es todo.